Buenas noches, hermanos. Gracias al Señor por la oportunidad que tenemos nuevamente de acercarnos a su presencia. Como lo he dicho siempre, es un privilegio, una bendición, un privilegio inmerecido, la oportunidad que el Señor me da de poder abrir su palabra y poder compartirla con ustedes. Estoy siempre tan agradecido con Él. Esta noche quisiera compartir con ustedes un tema que lo he titulado el libro de memorias de Dios. El libro de memorias de Dios. Para esto, pues interesantemente, veo cómo el Señor en su bondad se manifiesta, porque la base de nuestra meditación de esta noche está en el Evangelio de Mateo, en el capítulo número 9, donde realmente encontramos una narración a partir del versículo 27 al 31, y decía interesante porque como Dios en su bondad nos une. Hermanos, cuando el Señor está en medio de nosotros, un mismo espíritu nos une. Sé que donde 2 o 3 están reunidos en su nombre, no importa si es virtualmente o si es presencialmente, hermanos, el Señor nos bendice en gran manera. Y continúo hablando sobre la forma especial en la que Dios actúa, porque la semana pasada escuchamos una enseñanza que el Señor nos dio a través del hermano Iván España y que inició con el mismo pasaje. Así que nos sentimos agradecidos con el Señor. Y antes de dar inicio formalmente a la meditación de esta noche, quisiera que oráramos pidiendo la dirección del Señor y su gracia. Padre, gracias por la oportunidad de recibir de ti abundantemente. Señor, te reconocemos como nuestro Salvador, como nuestro Redentor, como nuestro protector. Señor, gracias por habernos alcanzado, gracias por habernos encontrado y gracias por darnos la oportunidad de reunirnos esta noche para meditar en tu palabra. Danos luz, danos tu guianza, danos tu sabiduría, Señor, que es lo que necesitamos esta noche. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Quisiera que abrieran su Biblia en el capítulo 9 de Mateo, y vamos a leer del verso 27 al 31. Pasando Jesús de allí, le siguieron 2 ciegos, dando voces y diciendo: «Ten misericordia de nosotros, Hijo de David». Y llegando a la casa, vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo: ¿Creéis que puedo hacer esto? ¿Creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron: sí, con convicción: sí, Señor. Entonces les tocó los ojos, diciendo: conforme a vuestra fe os sea hecho. Escuchen bien esto: conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos. Y Jesús les encargó rigurosamente diciendo: mirad que nadie lo sepa. Pero salidos ellos, divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. Qué evento más interesante, hermanos.
Qué evento más interesante este. Desde el inicio, quiero resaltar algunas cosas que son verdaderamente, que están tras como la escena principal. La escena principal es siempre, en la escena principal tiene que estar el actor principal siempre, y ese es el Señor, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Pero hay algunas cuestiones importantes, interesantes, que están tras la escena, que también cobran relevancia en este momento. Y una de ellas está en el verso 27. Dice que le siguieron dos ciegos y lo que estaban pidiendo era misericordia. Le dijeron: ten misericordia de nosotros, hijo de David. Ten misericordia de nosotros. Y llegando a la casa vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo también. Pareciera ser como que se da por sobreentendida la necesidad de ellos. Y esos son los elementos que están detrás de toda esta escena. El Señor conocía su necesidad. Ellos sabían su problema, mas no lo expresaron abiertamente. Pero el Señor, que conoce todas nuestras necesidades, hermanos, les dice: ¿creéis que puedo hacer esto? ¿Creéis que puedo hacer esto? Y ellos dijeron con convicción: sí, sí, creemos. Sí, Señor. Hermanos, aquí resalta la confianza. Resalta la sola presencia de Dios en nuestra vida genera confianza. Cuando se presentó a sus discípulos y les dijo: paz a vosotros. Hermanos, la paz misma estaba presentándose con ellos. Dice que estaban turbados, afligidos, con miedo de los judíos. Y se presenta la paz misma, el príncipe de paz se presenta. Y naturalmente el resultado se hace evidente. Se hace evidente porque genera la confianza, genera el reposo, genera la seguridad que necesitaban en ese momento. Y los ciegos también. Los ciegos necesitaban una palabra. Pero hermanos, la confianza se pone a prueba. La confianza se pone a prueba. Yo me recuerdo que cuando estudiábamos en la escuela secundaria, que fue en un instituto cívico-militar de aquí de la capital, éramos unos niños, ¿no? Teníamos 12, 13, 14 años. Y los oficiales, pues uno los admiraba, ¿verdad? Los respetaba, ¿no? Ustedes saben que la instrucción militar establece rigurosamente los rangos de autoridad. Entonces, pues los oficiales siempre impecablemente uniformados generaban un ambiente de confianza en los alumnos. Y cuando nosotros teníamos que ir a hacer un ejercicio, bueno, que se programaban entre 3 y 4 ejercicios en los cuales nos teníamos que ir
a una finca que el ejército tenía cerca de aquí de la capital. Ahí nosotros hacíamos cosas que nuestros padres nunca imaginaron que era lo que nos íbamos a hacer. Ellos se preocupaban porque ni modo, eran sus niños los que se iban. Pero los oficiales estaban ahí para instruirnos, para enseñarnos. Y me recuerdo perfectamente que nos llevaban muchas veces digamos, a áreas donde había que hacer descensos con lazos, ¿verdad? Y pues ya cuando uno se paraba cerca de la orilla y miraba hacia abajo, eran ¿qué? 25 metros, 30 metros que había que descender. Entonces nos nos hacían unos nudos con unos lazos ahí, usaban unos lazos, nos pasaban los lazos debajo de las piernas y nos hacían un sistema como que le llamaban ellos la silla dulce. Yo no le encontraba nada de dulce, pero sí me recuerdo que nos hacían como un arnés, prácticamente, como un arnés. Y luego nos colocaban un gancho en esta parte de acá para conectarlo, para anclarlo al lazo principal. Y no habían muchos guantes en ese tiempo, y los guantes nos quedaban grandes, pues, o sea, éramos unos niños. Y nos ponían un casco, y encima de eso nos ponían un fusil, o sea, atravesado aquí en la espalda, pues, colgado por delante. Entonces teníamos que bajar. Y nosotros, como éramos niños, entonces queríamos utilizar todo el equipo que ellos usaban, ¿verdad? Y me recuerdo que mi papá nos compraba siempre todas esas cosas, hermanos, y nos pusimos el cinturón y llevamos una cantimplora, llevamos un cuchillo y no sabíamos a lo que íbamos. Después no aguantábamos con todo lo que cargábamos, una mochila y todo. Y lo que llevábamos en la mochila eran latas, ¿verdad? Latas y salchichas y cosas así. La cosa es que la mochila estaba pesada. Pero el asunto es generar la confianza. Entonces pasaba primero el oficial y hacía el descenso. Otro oficial se quedaba en la parte de arriba y empezaba la prueba de confianza. Y esa prueba de confianza, hermanos, era muy interesante porque ahí veíamos todo tipo de reacciones. Todo tipo de reacciones. Y siempre cuando íbamos a empezar nos preguntaban, nos hacían alguna pregunta así como para estimular las emociones, ¿verdad? Y que nosotros cobráramos ánimo. Y de eso se trata la experiencia misma de Jesús con los ciegos, hermanos. Nosotros empezábamos a bajar, y a quién no le da miedo bajar, porque uno no sabe si las fuerzas le van a dar, pero lo interesante era que aunque las fuerzas no te dieran, estaba un oficial arriba supervisando todo, asegurando bien todo ese sistema de arnés. Y entonces nosotros no lo sabíamos, pero ellos tenían un doble sistema de seguridad. Un doble sistema de seguridad para nosotros como niños, ¿verdad? Niños adolescentes, rápidamente. Después, hermanos, cuando lográbamos llegar hasta abajo era un alivio, ¿verdad? Era un alivio. Pero mientras íbamos descendiendo, y eran días así como los que acaban de pasar aquí en la capital, que a veces los programaban para la época de la lluvia, ¿verdad? Para que la cuestión pues pareciera como mucho más real. Y entonces fue interesante. Y le tengo que decir que sí me daba miedo. A mí siempre me ha dado miedo la altura, para empezar. Pero en fin, regreso al pasaje. Confianza. Confianza. El Salmo 31, versículo 14, nos habla al respecto de esto, hermanos. Mas yo en ti confío, oh Jehová. Digo, tú eres mi Dios. Tú eres mi Dios. Me impresiona, hermanos.
me impresiona, de verdad. Y quiero ser partícipe de eso. Quiero no solo decirlo, quiero experimentarlo también. De hecho, tanto ustedes como yo hemos experimentado esas situaciones en las cuales Dios está como esperando cuál es nuestra respuesta a la pregunta: ¿crees que puedo hacer esto? Hermanos, el primer punto de esta meditación es: no dudemos. No dudemos que Él puede hacerlo. No dudemos que Él puede hacerlo, independientemente de cuáles sean nuestras circunstancias alrededor. Entonces, dice que ellos dijeron: sí, Señor. Sí, Señor. Y dice que Él les tocó los ojos diciendo: conforme a vuestra fe os sea hecho. Me pongo a pensar en la situación de estos ciegos, hermanos. Ellos no sabían cómo Dios iba a actuar. Ellos no sabían cómo el Señor iba a actuar en ese momento, cómo los iba a sanar. Dice que les tocó los ojos. Nosotros sabemos que, y hemos leído en su palabra, que usó muchas maneras para sanar. Su palabra nada más es más que suficiente. Y nosotros tenemos, dice, la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos. Tenemos el recurso, hermanos, por su gracia, por su favor, por su bondad. Tenemos el recurso a la mano. ¿Cómo iba a ser para sanarlos? Nadie lo sabía. Nadie lo sabía. Ni siquiera ellos se imaginaron. Y es que, hermanos, Dios actúa siempre en una forma completamente diferente, totalmente diferente a lo que nosotros en algún momento minúsculamente podríamos imaginar. Él tiene amplia variedad para poder actuar. Y lo hace siempre fuera del alcance de lo que nosotros consideramos que debería de hacer. Y es que creo que tenemos a veces ideas equivocadas, hermanos, que quisiera como que aclaráramos en nuestra mente, en nuestro corazón esta noche. Pareciera ser que nosotros cuando oramos inclusive le estuviéramos dando órdenes al Señor de cómo debe de resolvernos tal o cual situación. Pero, hermanos, es completamente al revés. 180 grados. No es aquí, sino es aquí. Es contrario completamente. La vía es completamente contraria. ¿Quiere usted saberlo? Acompáñeme al libro de los Salmos nuevamente. Libro de los Salmos, capítulo número 37. Versículo 23, dice de la siguiente manera: por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y Él aprueba su camino. Entonces se cumple el siguiente versículo: cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta el requisito para que nosotros podamos ser sostenidos
por la mano poderosa de Dios. El requisito es uno, hermanos: reconocer que nuestra caminata, la caminata personal, la caminata por nuestros propios medios, no tiene dirección. Es decir, es desordenada. Es desordenada. Nuestros pasos no tienen una dirección adecuada. Pero si sometemos nuestra voluntad y nuestro caminar a su dirección, dice: por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y Él es el que aprueba su camino. Qué palabra más importante, hermanos, para nuestra vida. Cuando nosotros nos alineamos de esa manera, acorde a la palabra de Dios, hermanos, la respuesta de Dios es inmediata. O sea, inmediata, por supuesto, en su tiempo. En esta ocasión, nosotros vemos una respuesta de Dios a una necesidad de dos hombres que no sabemos cuánto tiempo habían pasado sin capacidad para ver. No lo sabemos. Pero la respuesta de Dios fue inmediata, porque la necesidad de Dios era una necesidad, hermanos, que había llegado a un tiempo específico en el cual Dios iba a obrar. Pero cuando nosotros alineamos nuestro caminar, hermanos, y sometemos nuestra voluntad, las cosas son diferentes. Las cosas son diferentes porque Dios actúa siempre en su tiempo. Y su tiempo es perfecto, siempre, siempre. Conforme a vuestra fe, conforme a tu fe, te sea hecho. En este caso, conforme a vuestra fe, os sea hecho. Fue la respuesta del Señor. La pregunta que tenemos esta noche para todos nosotros es: ¿creemos, hermanos, que Dios puede sustentarnos en las condiciones en las que nos encontramos actualmente y a través de nuestra vida? No hablemos solo de la condición actual de la pandemia, hablemos de otras condiciones. ¿Creemos que Dios puede hacer, puede responder a esa necesidad que tú, que yo tenemos? Solo puedo regresar. Cuando me hacía esa pregunta, lo único que puedo decirles, hermanos, es que hace unas semanas compartimos con ustedes también cuál fue la respuesta, cuál fue la palabra que Josafat, en el segundo libro de Crónicas, capítulo número 20 y versículo 20. Miren qué apropiado, en el 2020 de segunda de Crónicas. Hasta ahorita estoy recapacitando esto. Dice, fueron las palabras que Josafat le dio al pueblo en el 2020. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, que era el rey, estando de pie, dijo: oídme, Judá, y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios.
Creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Dios mío, impactante declaración, hermanos. Aplicable a través de la historia de la humanidad. Por siempre, por siempre. Creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Amén. Me impresiona, hermanos. Me impresiona. Esta mañana que estaba preparándome para salir, vinieron muchas cosas a mi mente, muchas cosas. Estaba ahí arreglando y cuando estaba arreglando pensaba muchas cosas. Yo creo que Dios me estaba hablando al corazón y estaba tan agradecido con el Señor, hermanos, de verdad. Estaba tan agradecido con el Señor porque cuando veo mi condición me doy cuenta que no merezco nada de lo que Dios me ha dado. De verdad se los digo, y no estoy aquí para ponerme de ejemplo de nada, por favor. Quiero que lo tengan muy claro. Pero estoy tan agradecido con Dios por hablarme constantemente al corazón. No podemos dudar que la palabra de Dios haya cambiado. Simplemente, hermanos, no podemos pensar que el brazo de Dios se ha acortado. No podemos pensar eso. ¿Qué necesitamos? Nos hemos dado cuenta que sobre todas las cosas lo que necesitamos es su presencia. Simplemente su presencia. Corrie ten Boom fue fue una mujer, miembro de una familia que tuvo un trabajo muy, muy importante durante la Segunda Guerra Mundial. Y ellos, la familia, sus padres y sus hermanas, lo que hacían era proteger a los judíos, los escondían en su casa. Y Dios usó esa casa para proteger a muchos de los judíos. Sin embargo, la familia fue capturada, pero ella fue enviada a un campo de concentración. Y desde el campo de concentración, algunas de sus citas memorables fueron las siguientes. Una de ellas dice: si ves a tu alrededor, o sea, si ves al mundo, estarás angustiado. Si ves al mundo, estarás angustiado. Si ves a tu interior, te vas a deprimir. Pero si ves a Jesús, que ahí está el punto, hermanos. Ahí está el punto. Si ves a Jesús, hallarás descanso. Hallarás descanso. Qué impresionante es eso, hermanos, porque en medio de la dificultad, no estamos hablando de declaraciones hechas sin haber vivido la experiencia, no, en medio de las dificultades. Podemos ir rápidamente al Salmo número 63. El Salmo 63, hermanos, prácticamente encuentro yo como una base que sustenta sus palabras. Dice: porque has sido mi socorro, y así en la sombra de tus alas me regocijaré. ¿Ya? Si ves a Jesús,
Si vemos a Jesús, vamos a encontrar, vamos a hallar descanso. El panorama cambia totalmente, hermanos. Cambia completamente. Por eso es necesario muchas veces que tengamos que estar en esas condiciones de dificultad. Porque necesitamos verlo a Él, necesitamos encontrarnos con Él. Necesitamos, como dice el 27 de los Salmos, inquirir en su santo templo, o sea, meditar en Él. Y el resultado, no se lo voy a decir ahorita, pero usted lo puede leer en el verso número 5 del Salmo 27. Usted va a darse cuenta de la importancia de estar en su presencia, de entrar en su presencia constantemente. Es ver a Jesús, porque esto va a traer descanso, va a traer seguridad, va a traer protección, va a traer sustento a nuestra vida. Si ves alrededor, en este momento histórico de la humanidad, siempre te va a hacer falta algo. Siempre te va a hacer falta algo. Y tú ves mucha gente con mascarillas y cascos o sea, áreas de protección que tú no tienes, que yo no tengo. Entonces, si tuviera esto, si tuviera los recursos, si tuviera, hermanos, tenemos a Cristo, tenemos al Señor. ¿No te das cuenta? ¿No me doy cuenta de eso? Es la pregunta que hago esta noche. ¿No nos damos cuenta que lo tenemos todo? Que lo tenemos todo. Lo tenemos todo. Él suple. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Sí. ¿Se escapa algo? ¿Se escapa algo? Hermanos, cuando veo la forma como el Señor sanó a estos ciegos, cuando el Señor les dio la vista a estos ciegos, hermanos, me pongo a pensar en la situación actual, por ejemplo. Ustedes saben de que de todos los medicamentos que hay, de los cuales se habla, hay medicamentos que cuestan, ¿qué le digo yo? Una caja de antiinflamatorios podrá costar unos 50 quetzales, tal vez. Pero hay medicamentos que nosotros hemos usado, yo le puedo decir nosotros porque he estado involucrado en eso, hemos usado que cada dosis de medicamento cuesta más de 5,000 quetzales. De uno de los medicamentos cuesta más de 5,000 quetzales. Y pienso a veces que las fórmulas del Señor, hermanos, son tan efectivas y tan simples que nos cuesta creer. Nos cuesta creer que Dios actúa de una manera completamente diferente, pero es 100% efectiva. Su fórmula, su palabra es 100% efectiva. Siempre te sustentaré, dice. No temas, yo te ayudo. Nos cuesta creer a veces, pero Dios nos está llamando a meditar en su palabra, a reflexionar en su palabra y a creer en su palabra. A creer en su palabra. No veamos el que no tengo,
O si yo tuviera, hermanos, pienses en eso. Piensa en lo que tienes. Lo tienes a Él. Lo tenemos a Él. ¿No es eso más que suficiente, hermanos? Los gobiernos han sido establecidos por Dios. Al principio, podríamos decir, no fue así, literalmente. Es decir, Él era el rey de Israel. Él era el que daba las instrucciones. Pero el pueblo de Israel empezó como a cuestionar esto y pidieron rey. Al principio Él era el que iba adelante, el líder, abriendo el espacio, limpiando el camino. Pero el pueblo de Israel dijo: no, nosotros queremos tener rey como los otros tienen. Que fue la respuesta del Señor a Samuel: no me han desechado, no te han desechado a ti, a mí me han desechado, a mí me han desechado. Está bien, les vamos a dar rey, pero ese rey les va a poner condiciones diferentes. Les va a poner condiciones diferentes. Hermanos, prefiramos su gobierno, prefiramos sus recomendaciones. Sin embargo, los líderes de las naciones son puestos por Dios también. Y las recomendaciones son relativamente simples, hermanos. Relativamente simples. Básicas, pues. Poco de distanciamiento, lavado de manos, cubrirse. Hagámoslo todos. Hagámoslo todos. Con esas 3 recomendaciones, si todos tuviéramos una actitud responsable, las cosas serían muy diferentes. Aún así, Dios ha puesto su mano sobre Guatemala de una manera sobrenatural, hermanos. Sobrenatural, de verdad. Al final de todo esto, podremos contar las cosas grandes que Dios ha hecho. Pero si usted las está viendo en su vida, no deje de hacerlo desde ya. Parece ser entonces, hermanos, que necesitamos recordar y no olvidar su palabra, porque esto entonces traerá a nuestro corazón esperanza. La información que fluye actualmente no te trae esperanza, te trae temor, te trae duda, te trae preocupación, incertidumbre. No te da esperanza, pero su palabra sí. No veas cómo prosperan otros. No veas lo que otros tienen. Mira lo que tú tienes. Veamos lo que nosotros tenemos. Animemos a otros. Hermanos, es un tiempo de responsabilidad, de actuar con responsabilidad también. Responsabilidad delante de Dios. Responsabilidad delante de Dios. Hace unos días mi hijo pequeño se lastimó la rodilla. Estaba ahí ejercitándose en la casa y se resbaló y se lastimó su rodilla. Entonces lo llevamos al hospital para que lo vieran y lo atendieran, y pues Dios en su bondad nos asistió y estamos agradecidos con Él. Pero cuando llegué a hablar con el traumatólogo, es un hombre que ha estado escuchando su palabra desde hace ya un buen tiempo. Cada vez que tenemos oportunidad de hablar, pues ponemos ahí parte, siempre tratar de animarlo, porque ha pasado por una situación de salud bastante fuerte en los últimos años. Entonces
Pero esa mañana le dije, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y me dice, pues aquí deprimido, me dice, con esta situación. Y hermanos, el Señor puso en mi corazón decirle, mira, le digo, me acerqué a Él, le digo, Dios ha sido bueno contigo, Dios ha sido bueno conmigo. Y en el instante giró su cabeza y me dice, de verdad que sí. Hermanos, Dios ha sido bueno con nosotros. Su palabra, tenemos una responsabilidad de compartir su palabra. Tú no sabes las necesidades que otros tienen en este momento. Y tú y yo hemos sido equipados. Así como los muchachos del Adolfo Hall éramos preparados. Primero nos daban la clase teórica, después nos llevaban al campo de entrenamiento y nos ponían todo el arnés de pitas, de cuerdas, nos ponían el casco y todo. Teníamos estábamos listos para la experiencia. Dios nos ha equipado, nos ha preparado a través de mucho tiempo. Algunos otros los ha preparado en un periodo corto de tiempo, pero están muy bien preparados, hermanos. Yo los he visto y he conocido aquí en la iglesia, hermanos, que me impresiona cómo Dios los ha preparado, los ha equipado, los tiene sirviendo. Y en este momento, hermanos, nos tiene a todos en el campo. En el campo. No te pierdas la oportunidad que Dios nos está dando de compartir su palabra, de animar a otros, que puedan ver, hermanos, lo que Dios nos ha dado, cómo Dios nos ha sustentado, cómo Dios nos ha protegido, cómo Dios nos ha asistido sobrenaturalmente. No veas lo que otros, no veas la mínima parte que tus ojos te permiten ver. Eclesiastés 12. Eclesiastés 8, versículo 12. Creo que había dado la cita cruzada. Eclesiastés 8:12. Aunque el pecador haga mal 100 veces, no una, 100 veces, y prolongue sus días, con todo, yo también sé que les irá bien a los que temen, a los que a Dios temen, los que temen ante su presencia. ¿De qué está hablando este temor, hermanos? De tenerle miedo al Señor de ninguna manera. Está hablando de la obediencia. Yo sé que les irá bien a los que obedecen. Yo sé que les irá bien a los que siguen las instrucciones que las autoridades del país han dado. Yo sé que les irá bien a los que siguen las instrucciones que la palabra, lo hemos visto, hermanos, lo hemos visto. Yo sé que les irá bien a los que a Dios temen, los que temen ante su presencia. ¿Sabe qué? Cuando estaba meditando en esto, consideraba también la experiencia del escritor en el libro de los Salmos, en capítulo 73. Creo que hablamos ya en alguna oportunidad. Dice un salmo de Asaf, un líder, hermano, un líder, nada más y nada menos que un líder. También dice, tuvo envidia de los arrogantes en el versículo número 3 del 73 de los Salmos. Tuve envidia de los arrogantes viendo la prosperidad de los impíos. No es fácil, no es fácil, no es fácil. Si tú ves las circunstancias, ves como otros tienen cosas que tú no tienes, pero tú lo tienes a Él. Y si seguimos sus instrucciones, vamos a caminar bien y vamos a estar seguros, hermanos, seguros. Porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos.
porque no tienen congojas por su muerte. Hermanos, si nos trasladamos al capítulo número 3 del libro de Malaquías, vamos al punto central de esta meditación. No solo central, sino que cierra. No necesita más palabras. De verdad, no necesita más palabras. Leamos el verso 16. Entonces los que temían a Jehová, a propósito, ¿saben ustedes que en el capítulo 1 de Malaquías se introduce el libro de esta manera? Profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. O sea, la palabra de Jehová por medio de Malaquías. Oiga usted, ¿quién era? Se estaba hablando. Entonces dice, regresemos al versículo 16, entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él, para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Esta es la pregunta de esta noche, hermanos. ¿En qué estás pensando? ¿En qué estás pensando? ¿En qué estamos pensando? Dice, cada uno habló a su compañero. ¿De qué estamos hablando, hermanos? ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de su cuidado, estamos hablando de su provisión, estamos hablando de su palabra. Es un tiempo, como dijimos hace un momento, estamos en el tiempo del ejercicio. Estamos en el tiempo del ejercicio. Hemos sido llamados también para aliviar la carga, para aliviar el temor, para liberar de esas opresiones que muchas personas tienen hoy, de angustia, de ansiedad, de miedo. No saltemos, no nos saltemos las reglas. No nos saltemos las indicaciones y vas a estar seguro. Vas a tener una seguridad física. Pero no solo necesitamos la seguridad física, necesitamos la seguridad integral. Estamos buscando seguridad, estamos buscando protección. Creed a Jehová y estaréis seguros. Y estaréis seguros. Hermanos, es el tiempo de compartir. Y aquí viene la noticia. Jehová escuchó. Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová, es decir, para los que obedecen y para los que piensan en su nombre. ¿Y qué dice el verso 17? Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Hermanos, estamos en el campo de entrenamiento, en el campo de acción, ya no en el campo de entrenamiento, estamos en el campo de acción. Estamos en el campo de acción donde tenemos que abrir la boca, hermanos. Necesitamos abrir la boca. Le voy a contar una experiencia y me voy a tomar 2 minutos para eso. Pero en estos días, ayer justamente, le di salida a una señora en el hospital de 93 años.
93 años, que tenía una infección, no de este tipo de virus, pero tenía una infección diferente. Pero el Señor, hacía unos días, estuvo una semana en el hospital y estaba con mucha desorientación porque sus niveles de sal habían bajado mucho, y a esa edad, bueno, a todas las edades, ese problema es muy serio porque genera confusión mental. Entonces la señora estaba como muy dormida, cuando uno le hablaba pues medio respondía, pero gracias a Dios fue mejorando, pero hacía como, bueno, ayer, unos 3 días antes, el Señor me había hablado específicamente y me dijo lo siguiente, es decir, en esta ocasión me dijo: háblale de mí, háblale de mí. Eso fue una noche. Al día siguiente que yo llegué, por favor, no quiero que esto realmente suene no estoy haciendo alarde de nada, por favor. Solo estoy enseñándoles cómo soy de desobediente. Entonces al día siguiente, y cómo soy de temeroso, ¿verdad? Entonces al día siguiente llegué al hospital temprano, y entonces cuando llegué 2 días antes de que esto, le estoy hablando que esto fue el domingo que llegué en la mañana, me dice la enfermera que la cuidaba: pues fíjese que hoy está mucho mejor, me dice, pero cuando vi la televisión le tenía puesto un canal ahí que definitivamente, pues es que nosotros rezamos todos los días, me dice, y hacemos esto y esto y el otro, ya saben ustedes por dónde estoy caminando. En fin, el asunto es que dije: no le voy a decir porque seguro ni me va a entender lo que le estoy diciendo. Y me fui, hermanos. No dije nada, me fui. El lunes, exactamente lo mismo, y así 2 días más. Pero el día que se fue hace 2 días esencialmente, llegué porque el Señor me volvió a poner en el corazón eso muy de mañana. Y cuando ya me iba a despedir, hermanos, me estaba levantando porque me acuclillé enfrente de ella para hablarle. Imagínense, una persona de 93 años tiene que acercarse bastante a él, a ella, pero ella estaba muy lúcida. Me reconoció inmediatamente, a pesar de que llegué con mascarilla, con lentes y con una careta. Y me dice: bueno, muchas gracias por todo y esto, todo el protocolo ese. Y yo me levanté y yo sentí como que alguien me agarró del cuello y me sentó otra vez. Tienes que hablarle. Hermanos, las fórmulas de Dios. Hermanos, esta semana les puedo decir de verdad que me ha tocado llorar varias veces. Hermanos. He llorado por angustia, por amigos que se han enfermado, profesores que se han enfermado. Ahorita los estamos viendo. El temor también me ha inundado, ¿no cree que no? Claro que sí. La salud de mi madre. Pero Dios ha traído reposo a mi corazón, hermanos. Las personas que necesitan una palabra que nosotros a veces ni siquiera se las damos, hermanos. Y tuve la oportunidad de poderle decir: ¿quiere que oremos? Y la enfermera la ayudó a que escuchara adecuadamente. Entonces oramos con la señora, la enfermera que la cuidaba y todo.
Y al final le digo, ¿quiere recibir a Cristo como su Salvador, como su Señor? Hermanos, 5 palabras, 93 años. Me dice, sí quiero. Hermanos, ¿qué nos cuesta? ¿Qué nos cuesta? Sus fórmulas son fórmulas diferentes. Sus fórmulas de salvación, hermanos, no son ideadas por nosotros, son sus fórmulas de salvación. Recordé del pasaje de los ciegos, hermanos. Sí creemos, sí quiero. ¿Qué más? ¿Qué más, hermanos? No nos resistamos a sus instrucciones. No nos resistamos a lo que Dios en su misericordia con nosotros, siendo tan malos nosotros, hermanos. Bueno, tal vez ustedes no, pero yo sí puedo decir eso. Nos da el privilegio de poder compartir su palabra. Ahora, quiero cerrar con esto. Tenía una serie de versículos más sobre el Salmo 73. Siempre le quedo mal a David, hermanos. Y al equipo valioso que tenemos de transmisiones con Ali, con Alex. Siempre les quedo mal. Pero para no quedarles tan mal, quisiera compartir el verso del Salmo 73 en el versículo 17. Hasta que entrando en tu santuario. ¿Qué es lo que necesitamos, hermanos? ¿Qué es lo que necesitamos? Necesitamos entrar en su presencia. Un día me dice alguien, buenos días. ¿Qué tienen de buenos? Me contestó. ¿Cómo que qué tienen de buenos? ¿Cómo que qué tienen de buenos? Hermanos, si sus misericordias son nuevas cada mañana, si su aliento se hubiera apartado de nosotros, no estaríamos aquí. No estaríamos aquí. Pero sus misericordias son nuevas cada mañana. Léalo. No me va a dar chance hoy de hacerlo, pero podemos hacerlo en otra oportunidad, darle un tercer episodio al pasaje de Mateo 9:27. Este es el segundo. Pero podemos darle un tercer episodio. Pero versículo 17, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. No veas a tu alrededor. Mira al Señor. Mira al Señor. Comparte su palabra con los que lo necesitan. Tal vez el que está a la par tuya puede necesitar. Lo que está necesitando no es una mascarilla con ultrafiltros y todo lo que tú quieras. No, lo que necesita, aparte de seguir las instrucciones que el gobierno ha dado y las autoridades de salud, lo que necesita es su palabra, una palabra de ánimo, una palabra de aliento. Necesita su palabra. No necesita tu palabra, necesita su palabra. Su palabra es lo que necesita. Pero necesitamos entrar en su presencia. Porque cuando entramos en el santuario de Dios, hermanos, entonces es como que se abriera el escenario. Como que se abriera el escenario. Y entonces tú lo puedes ver en macro. Tú lo puedes ver en macro. Puedes ver toda
digamos, toda la foto, toda la foto. Y entonces vas a ver a tu Señor cerca de ti. Vas a ver a tu Señor cerca de ti. ¿Qué es lo que estamos hablando? ¿Qué es lo que estamos comentando? Nuestras necesidades, nuestra, entre comillas, escasez, que si bien es cierto, también tenemos que ser entrenados en escasez, Pablo lo decía. En todo he sido enseñado a tener abundancia y a tener escasez. En todo había sido enseñado, pero había aprendido a contentarse, y nosotros también necesitamos aprender a contentarnos, hermanos, y sobre todo, hermanos, a ser agradecidos con el Señor. Dice que el Señor escuchó lo que cada uno dijo a su compañero. ¿Y saben ustedes qué era lo que los otros estaban diciendo? ¿Saben ustedes qué es lo que los otros estaban diciendo? Regresemos a Malaquías. Regresemos a Malaquías 3. ¿Saben ustedes lo que los otros estaban diciendo? Malaquías 3, versículo 13. El Señor hablando: vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová, y dijisteis: ¿qué hemos hablado contra ti? Yo responde: habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Decimos pues ahora: bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad. No solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Hermanos, totalmente falso, totalmente falso. ¿Y sabes por qué ocurre eso? Nos ocurre cuando solo vemos un fragmento de la vida de las personas. Solo ves un fragmento y dice: yo quisiera ser como fulano. Estoy hablando, comparándose con gente que no es de Dios, por supuesto, ¿verdad? Yo quisiera ser, quisiera tener, quisiera. Cierro. Entonces, los que temían a Jehová, los que temían a Jehová, los que obedecían a Jehová, hablaron cada uno a su compañero. Todo lo contrario, seguramente, hermanos. No podemos dejar de servirle. No podemos dejar de pensar que Dios se ha olvidado de nosotros. No podemos dejar de pensar, hermanos, que su misericordia y su bondad se han agotado. No podemos. ¿Cómo puede llegar eso a tu corazón, a mi corazón? Entrando en su presencia, escuchando su voz continuamente. De esa manera, no nos vamos a resistir ni a compartir su palabra, ni tampoco vamos, hermanos, a tener oídos para lo que el mundo dice, y tampoco vamos a tener los ojos puestos en los asuntos puramente materiales. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falte, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Hay algo que se escape a eso, hermanos? ¿Hay algo que se escape a eso? No hay nada, no hay nada. Pero lo más importante, hermanos, que es la afirmación de Dios, es que su oído está allí. Dios quiere conocer qué hay en nuestro corazón.
Dios quiere saber qué hay en nuestro corazón en este y en muchos otros momentos de nuestra vida. Dios quiere saber qué hay en nuestro corazón. Y Jehová escuchó. Imagínense. Y Jehová escuchó. Y oyó. Y fue escrito libro de memoria delante de él, para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. No dejes que otra palabra venga a tu corazón. No dejemos que otra palabra venga a nuestro corazón. Siempre recuerdo a uno de mis líderes espirituales de mi juventud, hermanos, pastor de la iglesia donde nosotros asistimos por muchos años, hermano Mardoqueo Muñoz. Cada vez que él iba a predicar, oraba antes y siempre terminaba con un verso. Y ese verso lo recuerdo siempre, hermanos. Pero ahora, cuando estudiaba y meditaba en este pasaje de Malaquías 3:16, lo recordé inmediatamente. 19 de los Salmos, versículo último, versículo 14. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Malaquías 3:16. Y Jehová escuchó. Y Jehová escuchó, Jehová oyó, y fue anotado libro de memorias delante de él. Y el resultado usted lo va a encontrar en los siguientes 2 versículos, hermanos, donde en el momento de la prueba de la fe se establece una diferencia entre los verdaderos y los no verdaderos. Que seamos hallados fieles. Que seamos hallados en el libro de memoria de él, hermanos. Qué privilegio realmente poder ser hallados en el libro de memoria delante de él. Pues es una bendición. Creo que me he extendido demasiado, hermanos. Les pido perdón por eso, pero no podía callarme esto, de verdad. Y solo podemos tener agradecimiento en nuestro corazón. Que Dios les bendiga, que Dios los asista, los fortalezca y nos dé la oportunidad de vernos en algún momento. Amén.